A ver, ya el equipo de producción ha encontrado el video que creo que nos puede dar luz ante esta nota que le compartí a usted más temprano. Grábeme, don David. Hace rato le decía que el controvertido portal Animal Político señala que la transnacional holandesa Vitol, que es acusada por Estados Unidos de pagar sobornos a funcionarios de Pemex entre 2015 y 2020, cobró a la Comisión Federal de Electricidad casi 17 millones de dólares, más de 300 millones de pesos, por un contrato que le adjudicó la paraestatal eléctrica bajo la dirección del priista Enrique Ochoa Reza, actual diputado federal del PRI. Otorgado el 8 de abril de 2016, el contrato comprometía a la Comisión Federal de Electricidad a comprarle a Vitol cargamentos de gas natural licuado para la generación de energía, mismos que serían entregados en el puerto de Manzanillo, Colima. Hay que recordar que Ochoa Reza renunció como director el 8 de julio de 2016, 3 meses después de la asignación contractual a Vitol. Y en respuesta, dicen en Animal Político, a un cuestionamiento, Ochoa Reza defendió que en 2016 no se podía saber que la empresa sería acusada de corrupción años después, aunque el contrato fue adjudicado en el mismo periodo en que, según la justicia de Estados Unidos, el proveedor se dedicó a pagar sobornos en México. Yo entrevisté, me enfrenté cara a cara con Enrique Ochoa Reza allá en la Cámara de Diputados. Y Enrique Ochoa Reza básicamente se dice una blanca palomita. Creo que con esto que se está publicando también nos da más claridad sobre las respuestas de Enrique Ochoa Reza en aquel momento cuando lo entrevisté, o tal vez nos confirme el grado de cinismo y de sinvergüenzadas que cometieron con Enrique Ochoa Reza como director de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí está la entrevista con el clavillazo. Estamos hablando sin censura con el diputado Enrique Ochoa Reza. Hoy se presenta el informe de gobierno. Desde su perspectiva, ¿qué ve, qué oye del presidente Andrés Manuel López Obrador? Hay que reconocer avances y también hay que reconocer asignaturas pendientes. Por supuesto, coincidimos con la agenda social del presidente de la República, donde tenemos que buscar mecanismos para superar desigualdades históricas que tiene nuestro país. Pero al mismo tiempo consideramos que es muy importante restablecer el apoyo a las instancias infantiles, garantizar el abasto suficiente de medicinas en hospitales y en clínicas, apoyar a las más de 7 millones de personas con discapacidad para que todas cuenten con becas y con apoyos a la movilidad y a la infraestructura que necesitan. Por supuesto que por otro lado, todos queremos que a México le vaya muy bien, que económicamente crezca, que se generen los empleos que las familias necesitan y que alcancemos un desarrollo en todas las regiones del país. Por eso el PRI está proponiendo en su agenda legislativa reducir los impuestos en las fronteras, en la frontera norte y en la frontera sur. También estamos a favor de establecer que las colegiaturas y las inscripciones de las escuelas sean deducibles de impuestos en su totalidad. Y queremos también proponer en la agenda ecológica la prohibición al plástico de un solo uso y el esfuerzo decidido para limpiar de plástico nuestros campos y nuestros océanos, por el bienestar de las generaciones presentes y futuras de los mexicanos. Don Enrique, déjeme preguntarle, ¿les queda el saco en el PRI esta sentencia, esta declaración muy dura que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la oposición están moralmente derrotados? ¿Se asumen así ustedes en la oposición desde el PRI? La oposición se construye todos los días, reconociendo las buenas cosas, pero también estableciendo posicionamientos críticos sobre las cosas donde no estamos de acuerdo. Te doy un ejemplo concreto. Por ejemplo, hay la propuesta de hacer una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. Primero se tiene que contar con todo el trabajo que sustente medioambientalmente y financieramente el proyecto gasístico. Pero advertimos que el mundo va en la dirección opuesta, el mundo va hacia la movilidad eléctrica, dejando en desuso el diésel y la gasolina. Entonces nosotros estamos proponiendo lo siguiente, que en cada zona metropolitana de todos los estados de la República se inicie un programa con apoyo federal para sustituir los autobuses caros y contaminantes por autobuses eléctricos cero emisiones. El propósito es doble. Por un lado, bajar el costo del peaje de transporte público y por otro lado, reducir los altos niveles de contaminación en diversas zonas metropolitanas en cada entidad federativa. Entonces estamos en el proceso dentro del PRI de ser una oposición constructiva, propositiva y crítica cuando así se requiere.
¿no les queda el saco de estar moralmente derrotados entonces? De ninguna manera, al contrario, estamos viendo para adelante. El nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional así lo ha señalado con puntualidad y estamos proponiendo una agenda legislativa que incluye la prohibición en el uso del plástico de un solo uso. Estamos a favor de que las colegiaturas y las inscripciones en las escuelas sean deducibles de impuestos. Estamos a favor de la creación de empleos a partir del uso de la tecnología con inversión mixta. Por supuesto que es importante que invierta en gobierno e invierta con honestidad, pero también es necesaria la inversión del sector privado para que se pueda participar de manera mixta. Y reconocemos en ese sentido un paso que se dio en sentido correcto. Se llegó a un acuerdo ganar-ganar entre la Comisión Federal de Electricidad y las empresas privadas que construyen gasoductos para que se pueda contar con la infraestructura de transporte necesaria para que México cuente con gas natural. Y el gas natural permite desplazar el uso del combustible o del diésel, que son caros y contaminantes. Y en consecuencia, con gas natural se puede generar energía eléctrica con procesos más amigables con el medio ambiente y de menor costo para beneficio de las familias mexicanas. Para cerrar, ya que usted está tocando este tema, ¿cómo digiere Enrique Ochoa Reza esta investigación de desfalco profundo que tanto impacto ha tenido y las acusaciones, los señalamientos de irregularidades cuando usted fue director de la Comisión Federal de Electricidad? No hay ninguna irregularidad y no hay ningún señalamiento. Y de hecho, el acuerdo al que se llegó ganar-ganar en materia de gasoductos está fundamentado en la decisión correcta en términos técnicos y en términos de honestidad de cada uno de los proyectos de infraestructura que mucho van a beneficiar a México. Permítame. Entonces, ¿cómo es posible que se haya renegociado estos contratos cuando tenían una cláusula que iba en contra de los intereses de los mexicanos con usted como director de la Comisión? No, de ninguna manera. Las cláusulas son las habituales en los contratos de energía. Una cláusula a la que probablemente te refieras es la cláusula que le permite a cualquier empresa o a la Comisión Federal de Electricidad, ante casos de fuerza mayor, el que se continúen los pagos de servicio mientras tanto se resuelven los problemas o sociales o políticos que detienen la infraestructura. Pero al mismo tiempo, una vez que están superados esos problemas, la Comisión Federal de Electricidad tiene derecho, por la misma cláusula del contrato, a recibir en igualdad de tiempo el servicio por el cual ya pagó. En consecuencia, el contrato tiene una cláusula habitual en el derecho internacional de fuerza mayor que se honra con servicio adicional una vez que se supera la fuerza mayor. Pero no era contra los intereses de los mexicanos que, por ejemplo, al final de esta renegociación, incluso con esta renegociación, las empresas sigan siendo dueñas de la tubería. Es también habitual y está dentro de la ley de hidrocarburos. Recordarás que la ley de hidrocarburos prohíbe que una misma empresa sea al mismo tiempo propietario de la infraestructura de gasoductos y que brinde el servicio de comercialización. Eso es habitual en otros países del mundo también. Por lo tanto, se generan dos mercados distintos: quienes construyen y operan gasoductos y quienes comercializan el combustible. Para la Comisión Federal de Electricidad, la parte importante es la comercialización del combustible, primero porque son usuarios del gas natural para generar energía eléctrica con procesos más amigables con el medio ambiente y de menor costo que con combustible o con diésel. Y por otro lado, es conveniente también para la CFE, como se ha dicho, porque puede comercializar el gas natural ampliamente con el sector industrial del país. Entonces venimos de un problema. El problema es que ha habido un desabasto de gas natural porque Petróleos Mexicanos ha decrecido su producción de gas natural año tras año durante los últimos 15. Y por otro lado tenemos un área de oportunidad, que estamos vinculados al gas natural más barato del planeta que proviene de Texas. En consecuencia, los gasoductos, como el gasoducto marino, permiten que México tenga más acceso al gas natural más barato del mundo y lo pueda utilizar para generar energía eléctrica a precio competitivo y con procesos más amigables al medio ambiente, y que pueda la CFE comercializar ese gas natural para beneficio y fortalecimiento de sus finanzas públicas. De hecho, en los últimos 3 años, y se puede acreditar con documentos públicos presentados por la CFE, la actividad de comercialización de gas ha ido fortaleciendo las finanzas públicas de CFE y ciertamente será una de las actividades más relevantes hacia adelante en la empresa. Por eso los gasoductos eran benéficos y por eso el acuerdo al que se llegó fue ganar-ganar. Gana México porque tendrá la infraestructura de gasoductos, gana la Comisión Federal de Electricidad porque tendrá acceso a ese combustible a precios muy económicos, ganan las familias mexicanas porque se podrá sustituir el combustible caro y contaminante para utilizar un combustible más amigable con el medio ambiente y de menor costo, y gana todo el sector privado porque se le da certeza de que los contratos
efectivamente se amplió. Prueba de que los contratos están bien hechos es que se ampliaron en su plazo. Eran contratos algunos de 20 o 25 años y han pasado a ser contratos de 30 o 35 años. Le agradezco, y nada más para cerrar, Gracias. si usted tuvo la oportunidad de ahorrarle 4.500 millones de dólares a México, ¿por qué tuvimos que esperar a Manuel Bartlett y a un obstinado Andrés Manuel López Obrador? Es diferente y hay que entender que los contratos tienen un valor nominal y un valor presente neto. Hace falta conocer la información completa del proceso de negociación gasoducto con gasoducto para poder valorar cuáles son los ahorros monetarios, tanto en valor presente neto como en valor nominal. Una vez que sean públicos, con mucho gusto para todos. Gracias, Enrique. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí están las declaraciones de septiembre de 2019 de nuestros archivos de Enrique Ochoa Reza ante los cuestionamientos de este servidor. Septiembre de 2019. Nuevamente le comparto la información que hoy tenemos en 2021 y no sé si se embarra con su mismo estiércol Enrique Ochoa Reza. El controvertido portal digital Animal Político señala que la transnacional holandesa Vitol, que es acusada por Estados Unidos de pagar sobornos a funcionarios de Pemex entre 2015 y 2020, cobró a la Comisión Federal de Electricidad 16.8 millones de dólares, 307.3 millones de pesos por un contrato que le adjudicó la paraestatal eléctrica bajo la dirección del priista Enrique Ochoa Reza, actual diputado federal del PRI. Otorgado el 6 de abril de 2016, el contrato comprometía a la Comisión Federal de Electricidad a comprarle a Vitol cargamentos de gas natural licuado para la generación de energía, mismos que serán entregados en el puerto de Manzanillo, Colima. El contrato, identificado con la clave DM-SE-GNL-003-16, fue suscrito por el subdirector de modernización de la Comisión Federal de Electricidad, Javier Gutiérrez Becerril, y el subdirector de energéticos, José Guadalupe Valdés García, ambos investigados por autoridades federales por su presunto involucramiento en los negocios de gasoductos que el presidente López Obrador calificó de leoninos por beneficiar a la empresa en perjuicio del Estado mexicano. O sea, esos dos cabrones que le acabo de mencionar, que trabajaban bajo las supuestas órdenes de Enrique Ochoa Reza, estaban involucrados en el tema por el que yo cuestioné en 2019 a Enrique Ochoa Reza. O sea, es el mismo cochinero. El apoderado legal de la empresa holandesa, Javier Alejandro Aguilar Morales, fue quien cerró el contrato con la Comisión Federal de Electricidad, mismo que se pagó en dólares, imagínese usted. Aguilar es el principal acusado por el Departamento de Justicia estadounidense de pagar sobornos a altos funcionarios de Pemex a fin de asegurar la continuidad de los negocios de Vitol en México. ¿Le sonará esto a Lozoya o a quién? Según la acusación de Estados Unidos, aproximadamente $600,000 en sobornos. Además, pichicatos, barateros, $600,000. Lozoya agarraba de millones para arriba. Fueron pagados entre 2015 y 2020, es decir, en la segunda mitad del gobierno peñanietista y en los primeros 2 años de la administración de la 4T. Enrique Ochoa Reza renunció como director el 8 de julio de 2016 a la Comisión Federal de Electricidad, 3 meses después de la asignación contractual a Vitol. En respuesta a un cuestionamiento de Animal Político, Ochoa Reza defendió que en 2016 no se podía saber que la empresa sería acusada de corrupción años después, aunque el contrato fue adjudicado en el mismo periodo en que, según la justicia de Estados Unidos, el proveedor se dedicó a pagar sobornos en México. ¿A quién le creemos, Toño? ¿Le creemos a Enrique Ochoa Reza, que en 2019 me decía que era una blanca palomita y que nunca se hizo nada en contra de los intereses de los mexicanos? Pues yo creo que no le creemos nada. Aquí, Vicente, me pongo a pensar mucho en lo que pusiste hace un ratito, lo que puso nuestro equipo de producción, estas declaraciones con palabras domingueras de Gabriel Cuadri hace algunos momentos, porque ahora que vimos esta entrevista que le haces en septiembre de 2019 a Enrique Ochoa Reza, me suena lo mismo. Un choro mareador que te da para distintas cosas, con una serie de palabras domingueras, con tal de justificar lo injustificable, con tal de hablar de una situación que es, pues a todas luces, irregular. En lugar de hablar claramente y decirte, ¿sabes qué? A lo mejor hay alguna situación irregular aquí, la vamos a revisar o vete a saber. No, habla de los intereses del pueblo mexicano y todo te lo dice de una forma muy perfumada. Cuando no te equivocas para nada,
al decir que se está embarrando en su propio estiércol. Yo insisto con esto, con lo que te decía hace precisamente unos minutos. Estos politicazos de alto pedorraje en algún momento enfrentarán a la justicia, porque terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto, el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, y los tuvimos, algunos de ellos, en otro tipo de puestos. Ahí tienes a Miguel Ángel Osorio Chong como senador. Este tipo termina su gestión en esta legislatura, a lo mejor se reelige, yo no lo sé, ¿no? Imagínese usted, uno de los principales representantes del Partido Revolucionario Institucional y quien fuera también la cabeza de ese partido, ¿no? En momentos en los que teníamos a Enrique Peña Nieto, era Enrique Ochoa Reza el dirigente del PRI. Entonces, creo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es fiscalizar. Quiero pensar, Vicente, en lo que le platicaba yo esta mañana al público consentidor de Sin Censura, que a lo mejor ya muchos jueces, muchos integrantes de ese poder judicial están viendo Sin Censura y saben que el público de Sin Censura los está fiscalizando. No por nada, ayer un juez federal determina que Alonso Ancira no se puede ir hasta que no nos pague a los mexicanos los más de 200 millones de pesos que nos dé. Bueno, pues así tienen que ser todos. Y solamente lo vamos a lograr si seguimos fiscalizando a estos hijos de la chingada. Millones de dólares, Toño, nada más para aclarar, no de pesos. Sí, perdón, de dólares. Sí, sí. Oye, Toño, déjame